La paz de Dios sea sobre su vida. Les saluda desde Costa Rica la hermana Sadios Escordero del Ministerio Corazón Libre. Para mí es un privilegio poder transmitir un mensaje que me ayudó a mí a entender quién era, y fundamentada en eso, el Señor me ha ido mostrando cuál es el diseño con el cual yo fui creada para que pueda cumplir y alinearme al diseño perfecto de Él y ser vida, que es el mensaje principal que yo llevo. Es un llamado a ser vida. ¿Cuál es la importancia de saber quiénes somos? Porque si nosotros sabemos quiénes somos, vamos a entender cómo recuperar la identidad, vamos a hacer vida y vamos a llegar a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo, porque ya estamos diseñados para eso. Es importantísimo. Entonces recordemos quiénes somos. Somos, según el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, seres creados a imagen y semejanza de Dios. Somos la máxima creación de Dios, los seres que más nos parecemos a Dios en esencia. Y según Efesios 4:24 fuimos creados según Dios. Y recuerda, ¿cómo es Dios? Es espíritu. Él es puro, santo y perfecto. Y tal, la esencia divina como tal está en nuestro espíritu. Dentro de nosotros hay un espíritu. Nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Eso nos va a ayudar. Así fue como Dios empezó a reestructurarme a mí para poder cumplir o avanzar en el proceso de la renovación del espíritu en mi mente y avanzarme en la restauración integral de mi ser. Entonces, si nosotros nos vemos tal como Dios nos ve, vamos a poder recuperar la identidad que el enemigo nos robó. Pero antes, para poder recuperar la verdadera identidad de seres creados según Dios, a la imagen perfecta de Dios, imagen divina, que está en nuestro espíritu, tenemos que entender cómo fue que perdimos o nos dejamos robar la identidad. Yo le quiero sugerir que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Allí está registrado y el Señor me dio una revelación en cuanto a esto que yo quiero compartir hoy. Dice, versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Hagamos una pausa aquí. Y yo te pregunto a ti, ¿Eva había entendido la instrucción de Dios? Respóndete. Doy unos segundos para que tú reflexiones y vayas siguiéndome en esta revelación que es tan fundamental para poder recuperar la identidad. Instrucción de Dios está en Génesis 2:27. ¿La entendió? ¿La entendió Eva? 2:17, mas del árbol de la ciencia y el bien del mal no comeréis, porque el día que comeréis ciertamente moriréis. 2:17 estaba la instrucción. Aquí Eva la repite a la serpiente, lo que nos indica es que Eva era consciente de cuál era la instrucción. Vamos a continuar.
Dice, pero vamos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Gálatas 6, del 16-17 nos dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ellas se oponen entre sí. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de infiltrar nuestra mente natural para así sacarnos del propósito de Dios. Ese fue la estratagema que usó. Dice el versículo 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Pregunto 2, reflexiona. ¿Cuáles ojos se refería a la serpiente? Cuando le sugiere o afirma a Eva que Dios sabía que si ellos comían del árbol, o no digamos del árbol, y respetaban la orden de Dios, desobedecían la orden de Dios, iban a ser abiertos vuestros ojos. ¿Cuáles ojos se referían? ¿A los ojos físicos o a los espirituales? Contesta. Únete al espíritu y en el espíritu extrae las respuestas de las preguntas que te estoy haciendo para que puedas entender esta revelación que es fundamental para poder recuperar la identidad. Ojos físicos, él dice nada más abiertos vuestros ojos. Y la pregunta que yo le pregunto a usted, ¿cuáles ojos? ¿Físicos o espirituales? Ok, sigamos. Dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Tercera pregunta. ¿Acaso Adán y Eva no habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Y dice Efesios, creados según Dios. Entonces ellos ya eran como Dios. Pero ¿qué era lo que pretendía la serpiente? Bien, número 1. Nos vamos a quedar en el versículo 5, donde preguntamos cuáles ojos decía la serpiente que iban a ser abiertos. Si usted se va antes del capítulo 3 de Génesis, ¿cómo era la relación que había entre Adán y Eva? Era perfecta. ¿Cómo era la relación que había entre el ser humano y la creación perfecta de Dios? Era perfecta. ¿Cómo era la relación que había entre el ser humano para entonces y Dios? Era perfecta. Hasta allí ellos se comunicaban en el espíritu con Dios. Eran seres espirituales creados según Dios y se manifestaban y vivían bajo la guianza de Dios, en la unidad con Dios, ejercitando sus sentidos espirituales y viviendo en armonía, bajo la visión de Dios, bajo el sueño de Dios. ¿Qué fue lo que sacó al hombre y nos saca a nosotros y nos hace perder la identidad? Volvamos al Génesis 3:5. Entonces, ¿cuáles ojos se refería? Los físicos. ¿Por qué? Porque ya ellos venían desarrollando los ojos espirituales. Y la serpiente lo que quería era darles una perspectiva diferente de vida. Que ya no se dejaran guiar más por Dios ni por sus sentidos espirituales, sino que tuvieran una perspectiva física y terrenal de vida. Allí fue cuando el enemigo ganó ventaja y sigue ganando ventaja con todos nosotros, porque si nosotros no aprendemos, volvemos a las sendas antiguas, a la visión de Dios desde que inició, cuando creó a Adán y Eva, que era que nos desarrolláramos en esta tierra una perspectiva corriente, perfecta de quiénes éramos, seres espirituales con gran potencial en nuestro espíritu, y nos dejáramos guiar por nuestro espíritu,
y el Espíritu, y tengamos esa unidad que tuvo el Espíritu de Adán y de Eva con Dios. Si nosotros no volvemos a esa actitud, no podríamos recuperar la verdadera identidad. Por eso es tan importante entender quiénes somos y cuál era el sueño de Dios o la visión de Dios, el propósito de Dios con la cual nos creó. Descubrirnos internamente quiénes somos. De manera que si nosotros aprendemos a dejarnos guiar por nuestros sentidos espirituales, nuestra mente espiritual, y entendemos que somos espíritu y tenemos la capacidad de desarrollarnos en esta tierra desde la perspectiva espiritual, vamos a recuperar en la unidad con el Espíritu Santo nuestra verdadera identidad, de tal manera que podamos ir cada día en mayor crecimiento espiritual y llegar a cumplir el sueño de Dios. La paz de Dios sea sobre su vida.